Hola a todos, este es el vídeo correspondiente a la primera demostración del tema 4, en la que vamos a ver el servicio de análisis de texto, Text Analytics. Lo primero que vamos a hacer, como es habitual, es en el portal de Azure crear un nuevo recurso de este tipo. Para buscar el recurso, aquí en la página de creación vamos a buscar por Language en inglés, ¿vale? Y sería este recurso que llama Language Service. ¿Vale? Como os comentaba en el vídeo de la teoría, este servicio está sufriendo un poco una reestructuración y se engloba ahora bajo ese paraguas de Language Service. Pero veis como cuando entramos nos habla de análisis de texto, de Text Analytics, que es el nombre que tenía anteriormente el servicio. Le damos a crear, tenemos las características predeterminadas, que son las que hemos estado un poco comentando nosotros en la teoría. No vamos a utilizar estas características personalizadas por ahora, por lo que no le damos a seleccionar y continuamos con la creación del recurso. Ahora ya llegaremos a la página habitual que solemos utilizar cuando creamos los recursos, donde tenemos que indicar la suscripción, el grupo de recursos, que yo voy a utilizar este que ya tengo creado, pero si no crearíamos uno nuevo, la región, el nombre que le vamos a dar al recurso, yo lo voy a llamar tema 4 Text Analytics Demo, el plan de tarifa, que como siempre utilizamos el gratuito, que sería el F0, en este caso nos va a incluir 5.000 transacciones cada 30 días. Tenemos que aceptar un par de avisos de condiciones legales y ya podemos pasar a la revisión y una vez revisado a la creación. Bien, una vez revisado ya podríamos crear y comenzaría la implementación del recurso. Y una vez que ya ha acabado la implementación, podemos ir al recurso, que como es habitual, será donde encontremos en claves y punto de conexión la información que vamos a necesitar para hacer llamadas a esta API desde nuestro programa. ¿Vale? Aquí tendríamos las dos claves y la URL del extremo, como es habitual. Ya podríamos ir a Visual Studio Code y crear nuestra nueva aplicación. Me ha dado un error, se me ha olvidado poner el modificador para el nombre del proyecto. Vale, ahora sí, tenemos el proyecto creado, entraríamos dentro del proyecto y instalamos el paquete Nugget que tendrá la implementación del SDK. Este es el comando que vamos a utilizar para instalar el paquete. ¿Vale? En este caso no vamos a poner el menos pre-release que hemos utilizado en los temas anteriores. En este caso la última versión estable es la que vamos a utilizar, ¿vale? No una versión en pre-release. Añadimos el paquete. Y una vez añadido ya podemos abrir el proyecto. Una vez abierto el proyecto vamos a sustituir esta cláusula using por las que vamos a utilizar. Serían estas cuatro, la última de ellas es la que hace referencia al paquete que acabamos de instalar. Vamos al programa principal, vamos a quitar esa línea por defecto y a poner las constantes que vamos a utilizar para almacenar, como siempre, la clave y el punto de conexión a la API. Esas son las tres constantes. Vamos a tener por un lado la clave, ¿vale? Donde vamos a tener que poner la clave que hemos obtenido del portal de Azure. Nos iríamos al portal y cogeríamos, por ejemplo, la primera de las claves. ¿Vale? Luego tenemos el endpoint, la URL a donde tenemos que hacer la petición, también la tenemos en el portal. La copiamos
Bien, y tenemos una última constante con el texto que vamos a analizar. Como hemos visto en la teoría, este servicio lo que nos va a permitir es a partir de un texto obtener distintos tipos de información relacionada, y este es el texto que vamos a analizar. Es un texto que podría ser, por ejemplo, pues una opinión, un comentario en una página de viajes o en una página de una agencia de viajes, ¿vale? Es el viaje por Francia el verano pasado fue genial, conocimos muchos sitios, el que más nos gustó fue la Provenza y a mucha gente. Lo único malo fue el tiempo, bastante lluvioso, sobre todo en Normandía. Muchas gracias a nuestro guía Pierre Martin, ¿vale? Sería un poco ese texto. Entonces, una vez que tenemos las constantes, ¿vale? Pasaríamos a crear el cliente. Esta sería la línea de creación del cliente, también como es habitual, utilizando el endpoint y la clave que hemos definido arriba, creamos este objeto, en este caso de tipo TextAnalytics Client, ¿vale? Y podríamos ya empezar a utilizar las funcionalidades de la API que hemos visto en la teoría. En primer lugar, vamos a ver el análisis de opinión, ¿vale? La funcionalidad Sentiment. Lo que es la llamada a la API es muy sencilla. En el cliente tenemos este método AnalyzeSentiment, al que simplemente le pasamos el texto a analizar, que en nuestro caso es esa constante que hemos visto antes, y el idioma en el que está el texto, que es opcional, pero bueno, le facilita un poco la tarea a la API. Va a ser que sea más rápida la llamada, ¿vale? Va a evitar tener que autodetectarlo. En este caso, como veis, el método no es un método asíncrono de cesar, por lo que no necesitamos poner el await delante. Además, tampoco hemos necesitado cambiar la cabecera del método main al no tener llamadas asíncronas. Hay una versión asíncrona del método, pero como el análisis del texto realmente es bastante más rápido, depende del tamaño del texto, ¿vale? Pero es bastante más rápido en general que el de imágenes, tenemos esta versión en no asíncrona y podemos utilizar sin problemas si el texto no es muy grande, ¿vale? Y nos facilita un poco el código. Entonces, esta llamada va a analizar el texto en busca de ese sentimiento, como vimos, que podía ser positivo, negativo, neutro o mezclado, si teníamos un poco de distintas cosas, y nos va a devolver un objeto de este tipo documentSentiment, que será el que tengamos que procesar. El procesamiento también es sencillo, vemos como vamos a escribir por consola la opinión general del documento, que la tenemos dentro de este objeto que nos ha devuelto la llamada en la propiedad sentiment, ¿vale? Eso nos va a dar la opinión general, que como vimos podía ser positiva, negativa, neutra o mezclada si dentro del texto había frases positivas, frases negativas. Luego además vamos a recorrer con un bucle una lista de oraciones, de sentences que tenemos dentro de ese objeto opinión, ¿vale? Para cada una de estas oraciones que vamos a tener aquí, que son de este tipo, sentence, sentiment, para cada una de ellas tendremos el sentimiento de esa oración e imprimimos también el texto para que se sepa de qué oración estamos hablando, ¿vale? Dentro de este objeto de tipo sentence, sentiment, tenemos el texto de esa oración y el sentimiento. Este sentimiento ya solo puede ser positivo, negativo o neutro, ¿vale? Aquí no podemos tener la opción de mezcla. Vamos a probarlo. Y esto sería la salida del programa. Vemos que tenemos la opinión general del documento como mix, porque ha encontrado cosas positivas y negativas, y luego tenemos oración por oración. La primera oración sería positiva, el viaje por Francia el verano pasado fue genial, ¿vale? Podríamos ir viendo las distintas oraciones, la segunda también es positiva, la tercera es la que es negativa, que es en la que se habla del tiempo, y la última sería positiva, ¿vale? Tenemos tres positivas y una negativa, por eso tenemos ese mix como opinión general del documento, ¿vale? Esto sería la funcionalidad de análisis de opinión. La segunda funcionalidad que vamos a probar es la de frases clave, que como vimos en la teoría, consiste en a partir de un texto obtener esas palabras o grupos de palabras más relevantes que encontramos en el texto, ¿vale? La llamada sería así, ¿vale? Vemos que también es una llamada síncrona, no tenemos el await, el método extract key phrases del objeto cliente y al que le pasamos igual el texto y el idioma. Lo que nos va a devolver es una colección de esas frases clave, ¿vale? Que tendremos que recorrer y mostrar. El procesamiento es muy sencillo, sería simplemente este bucle que en ese objeto
que tenemos de vuelta que yo he llamado frases, ¿vale? Recorremos las distintas frases que ya son directamente un string que tiene dentro, ¿vale? Lo que tenemos al final aquí es una colección de strings. Entonces, simplemente las mostramos por pantalla, ¿vale? Vamos a guardar y a ejecutar. Bien, esta sería la salida del programa. Vemos que estas son las frases o grupos de palabras que nos ha destacado. Muchos sitios, mucha gente: Normandía, guía, Pierre-Martin, viaje, Francia, verano, Provenza y tiempo, ¿vale? Serían un poco las etiquetas de alguna forma que ha decidido extraer. Y ya la última funcionalidad de Text Analytics que vamos a ver, que comentamos en la teoría, sería la de detección de entidades con nombre, ¿vale? Que lo que nos permitía era, en un texto, encontrar entidades dentro de una serie de categorías que ya tiene predeterminadas el servicio, como por ejemplo nombres de persona, nombres de lugar, fechas, ese tipo de cosas, ¿vale? La llamada al servicio sería así. El método cliente tiene este método Recognize Entities, lo mismo, le pasamos el texto y el idioma y nos va a devolver una colección de esas entidades categorizadas que ahora simplemente recorreremos. Este sería el bucle para recorrer esa colección. Vemos que dentro de esa colección de entidades lo que tenemos son objetos de tipo Categorized Entity, o sea, una entidad en una categoría. Ese objeto, entidad, lo que va a tener es por un lado el texto, ¿vale? El texto que se ha detectado en nuestro documento, y luego la categoría y, en caso de que la tenga, la subcategoría, que como vimos en algunos casos podía tener dos niveles, ¿vale? Esa categorización. Guardamos el programa y ejecutamos. Y esto sería lo que obtendríamos, ¿vale? Tenemos por un lado Francia, que es de categoría lugar y esa subcategoría de entidad geopolítica que ya comentamos. El verano, que es una categoría fecha con subcategoría rango. Tenemos también Provenza y Normandía, igual que Francia, son lugares. Guía, como vemos, nos lo ha clasificado dentro de la categoría Person Type, es decir, esa que teníamos como profesiones, tipos de persona, ¿vale? Y por último el nombre, Pierre-Martin, que nos lo ha clasificado en la categoría persona. Entonces vemos que es un servicio interesante para detectar dentro de un texto información que puede ser relevante. ¿Vale? Estas son las tres funcionalidades de Text Analytics que vamos a ver. En la segunda demo lo que veremos será en un mismo programa el servicio de traducción, Translator, y los servicios de voz, ¿vale? El de texto a voz y voz a texto.